Hola, soy Sergio Barrejón. Os doy la bienvenida a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Este máster te da la oportunidad de estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, series como El Ministerio del Tiempo, Desaparecido, Departament Amades, Coses que passen, Sala Polivalent o Jo Mai Mai, o programas como Polonia està passant o Tu cara me suena. Además, podrás acceder a prácticas en empresas como Minoría Absoluta, True Crime o Just Music y podrás asociarte de forma gratuita durante un año al GAC, accediendo sin coste adicional a los servicios jurídicos del sindicato. Las preinscripciones ya están abiertas y en esta 7ª edición el máster ofrece 3 matrículas a precio reducido. Más información en la web www.masterguion.es. En la España de principios de los años 70, con el franquismo aún firmemente arraigado en la sociedad, un grupo de chicas muy jóvenes decide jugar al fútbol en un país que no contempla su lugar en el deporte. En el camino encuentran a un aliado inesperado, un promotor deportivo tan audaz como visionario. Juntos y contra todo pronóstico, desafiarán al sistema y pondrán la primera piedra de una lucha que cambiará para siempre la historia del fútbol femenino en España. Es la sinopsis de Pioneras, el tercer largometraje de Marta Díaz de Lope Díaz, que se estrena hoy, 12 de junio, en salas de toda España. Paul Sánchez se reúne con Marta Díaz de Lope Díaz y con su co-guionista habitual, Cebina Guerra, en las oficinas de Dama en Madrid. Pioneras es la historia del primer equipo de fútbol femenino en España que surge en los años 70. Esas mujeres forman un equipo de fútbol y empiezan a jugar, y a mí una cosa que me llama la atención es que juegan en campos de tierra y barro. Yo al principio, viendo la peli, dije, bueno, esto es una decisión creativa porque le da como mucha epicidad, es muy visual, pero luego ves el metraje real y en el metraje real están jugando en barro. ¿En qué momento os disteis cuenta de esto y por qué jugaban en barro? Yo desde el principio fue de... Marta Díaz de Lope Díaz. O sea, desde el principio que empezamos a documentarnos para la historia, las primeras imágenes que vi fue precisamente esas, ¿no? De ellas jugando en el barro, sucias de arriba abajo, con heridas en la rodilla por la rudeza de los campos donde jugaban, y me dio una sensación como de gladiadora que pensé, esto es perfecto para la película. Y para mí era una obsesión que era como representaba también un poco la crudeza o sea, la hostilidad de la época en la que a ella les había tocado jugar, ¿no? Uh-huh. Y de hecho es curioso porque, rollo anécdota, yo la lectura de guión, ¿no? Yo decía, no, tenemos que tener barro, necesitamos agua para los campos de tierra, tal. Y me dijeron, Marta, es imposible pagar agua para mojar los campos tan grandes, ¿no? Y como nos llovió todos los días, o sea, al final había barro para dar y regalar, o sea que... Pero sí que hay algo que estéticamente para la película y... No solo estéticamente, creo que narrativamente es muy potente. Sí, yo recuerdo muy vivamente una imagen de... Ahora no recuerdo exactamente cuál de ellas es, que golpea la tierra, un charco y salta, es que queda visualmente brutal. Es brutal, la portera. Es la portera, la portera. Marta estaba muy con esto desde el principio de... Son gladiadoras.
Cevina Guerra. Tenemos que contar lo difícil y claro, y cuando veíamos las imágenes, realmente había hostilidad un poco fuera, ¿no? De los insultos y tal, que también se plasma en la película, pero también dentro del campo ellas iban a por todas, sucias de arriba abajo, o sea, nada de la señorita de la época, todo lo contrario. Claro, sí, sí. Jesús, uno de los productores, dijo en Málaga que la idea surge de su hija. Sí, o sea, son como dos cosas importantes, que Jesús tiene una hija adolescente que le gusta mucho el fútbol y dice que le decía siempre que por qué no hacía una película de fútbol femenino. Y eso se juntó con que él leyó un artículo en el periódico de un polideportivo que estaba inaugurando en el barrio de Villaverde, aquí en Madrid. Y lo inauguraban, era un homenaje a nombre de Victoria Hernández, que era una de estas pioneras. Entonces él leyó este artículo y pensó, ostras, estas pioneras años 70... Y supongo que conectó con esta cosa emocional, ¿no? De su hija, que le pedía una película de fútbol femenino, y entiendo que pensó, aquí está, ¿no? Aquí está esa posible película. Y entonces, ¿Jesús se aproxima a vosotras dos a la vez o por separado? ¿Cómo es el origen? Sí, me llamó a mí. Me llamó a mí, imagino porque había visto las películas anteriores. Me propuso de una manera muy abierta, que es lo que a mí también me gustó, ¿no? Tener como mucha libertad a la hora de enfocar la película. Él tenía la línea, la idea de hacer una película sobre estas pioneras. El cómo hacerla, cómo mirarla, cómo enfocarla, era como muy libre, ¿no? Y yo rápidamente, cuando vi el proyecto, llamé a Cevina y le dije si quería embarcarse y ella me dijo... Es que, claro, habíamos co-guionizado las pelis anteriores de Marta, entonces me llama y dice, Sevi, me han encargado esto, ¿quieres que volvamos a escribirlo y tal? Y yo, pero qué sé yo de fútbol, o sea, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no soy cero futbolera. Y digo, no sé. Y dice, pero es que esto no va de fútbol, esto va de un desarrollo social, de un paso adelante de las mujeres, tal. Y digo, vale, más convencido. Vale. Por ahí sí. Por ahí sí. Bueno, es que yo realmente cuando me lo propuse, yo creo que pasaron unos días hasta que llamé a Cevina. Y claro, yo esos días me dediqué a mirar imágenes, a leer artículos de estampa, un poco qué es lo que había pasado realmente. Y yo pensé exactamente lo que dijo, o sea, lo que le comenté a Cevina, es que digo, claro, el fútbol es la excusa para hablar de mucho más. Claro, y en la película hay mucho más que fútbol, hay mucha política, obviamente, estamos en los 70 en España. ¿Cómo fuisteis manejando el equilibrio entre contar esta historia, digamos, de fútbol, que casi podría ser un MacGuffin, para realmente contar la España de la época y, mejor dicho, la mujer en la España de la época? Tal cual. Habían dos líneas. Primero, una era sentarnos con las pioneras reales, con las que pudimos sentarnos, y con Rafael Muga, que fue el promotor deportivo, que creó que se inventó el primer partido en el Boe-Teacher y que luego fue el encargado de la selección, ¿no? De esta selección que no era oficial. Entonces, cuando nos sentábamos con ellos, bueno, ellos nos contaban sus vivencias y tal, y nosotros pues intentando ahondar en los dramas personales también. Y bueno, y los familiares les dejaban jugar, y entonces íbamos cazando un poco de lo que nos iban contando para intentar bajarlo a cosas que pudiésemos contar en la película sobre los personajes. Y luego otra cosa era la documentación, o sea, todos los artículos que habían. Recuerdo que Marta me envió un timeline cronológico de todas las cosas que habían ocurrido. Es que me puse en plan detective. Bueno, a mí me gusta. Cuando vi que podía contar una historia real, yo nunca me había enfrentado a eso, ¿no? Que había tanta información ya, claro, escrita, documentales. Pues y había tanto que realmente al principio era como... me costaba entender cómo había sido la línea de los hechos. Por eso hice como una especie de cronología y le iba mandando a Cevina como cosas que iba encontrando. Claro, y cuando te sientas con ellos, claro, la memoria es la memoria, o sea, tú vas contando, vas a salto de mata, ¿no? Y me acuerdo que el partido no sé qué, pero eso fue antes o después, ay, pues ahora no, ¿sabes? Entonces teníamos que indagar en todo esto, y luego a mí, la verdad es que la documentación es un proceso que no me gusta nada. Buen equipo siempre, a mí me encanta. Exacto, entonces yo quería todo inventármelo. No, pero esto hacemos que... No, espera, ¿sabes? Y era guay el equilibrio en ese sentido, porque claro, donde habían gaps de documentación, pues ahí tirábamos de ficción. Y lo que nos dijo Jesús, el productor, muy pronto fue, vamos a intentar hacer la mejor película posible. Y es una película para el público, no es un documental, ni mucho menos. Entonces íbamos con cierta libertad. Una de las cosas que me llama la atención y que yo pensaba, si yo tuviera que ponerme a escribir esta película, cuando estás documentándote, cuando tienes esa idea, ¿con quién vas como protagonista? ¿Quién decides que sea el protagonista? ¿Es él, el promotor que decís, o vais con una de las chicas? Y si vais con una de las chicas, ¿por qué? ¿Cómo decidisteis
quién iba a tirar de la peli y por qué. Era una de las grandes cuestiones de esta película, era uno de los grandes dilemas iniciales. Yo pensé mucho, pensamos mucho cómo se enfocaba la película. Yo creo que desde el principio teníamos muy claro que la película iba sobre las chicas, como es lógico, pero obviamente la trama, el que llevaba el motor de la acción, por así decirlo, era él, ¿no? Uh-huh. En realidad, yo creo que se fue escribiendo mucho por capa. No es una cosa que estaba decidida esto desde el principio, pero el cómo afinar para llegar a lo que tenemos finalmente fue mucho durante el proceso. No fue tan claro. De hecho, yo recuerdo al principio escribir mucho más sobre el personaje de Poga, porque claro, al final era el que tenía el motor, tenía el motor narrativo el que hacía que total. Avanzara todo lo del partido y todo lo de la selección era él. Uh-huh. Y toda la parte de las chicas tenía que ser un compendio entre precisamente lo que hablábamos con ella y lo que nosotras nos inventábamos, hasta que entendíamos que lo que nos inventábamos era para representar lo que ellas vivieron, no era para inventarnos, en realidad. Era poder representar lo mejor posible unas vivencias reales que no siempre en la realidad se pueden contar tal cual, ¿no? Uh-huh. Entonces el protagonismo pivotaba entre, las cosas que iba consiguiendo por el equipo Javier Poga, y por el otro lado en las chicas, se intenta contar un poco tramitas de todas, pero había una que llevaba más peso, que para nosotros era la que tenía como más drama en casa para jugar, como más conflictos, y que era la que más tenía que demostrar, porque era la que era como más crack del balón, pero en casa estaban absolutamente en contra de que jugase. Entonces intentábamos pivotar por ahí, sin olvidarnos del resto de las chicas, porque sabíamos que ellas eran el alma de la peli. Claro. Sí, pero al final resultaba una película tan coral en guión, ¿no? Porque también estaba el personaje de Elmira, que interpretaba a Isa Villagrán, ¿no? Esta periodista deportiva, que yo tenía mucho interés en que este personaje también formara parte de la historia, contara desde otro punto de vista precisamente esto, ¿no? El papel de la mujer en el periodismo deportivo de la época. ¿Es un personaje basado en alguien real? Sí, o sea, no es tal cual copiado, pero sí que de varios personajes, de Sara Esteve, que era una periodista del País Vasco muy importante, Mari Carmen Izquierdo, y es como un collage de ellas dos, ¿no? Pero realmente a mí lo que creo que al final ha sido un acierto es que conforme ha ido avanzando la película, igual que nosotros íbamos avanzando en guión, la construcción de la película, hemos sido capaces de hacer algo que era nuestra intención y que era complicado, que era con todo esto que finalmente el espectador se quede con que el alma de la peli son las chicas y que todo lo demás apoya, rodea, forma parte, pero que la emoción, lo emotivo y lo épico está en ellas. Claro, sí, porque yo es que estaba viendo la película y estaba obviamente pensando que iba a hacer esta entrevista, la iba analizando un poco y pensaba, el protagonista parece que es él, porque es el que está tomando las decisiones, el que va haciendo que se mueva, pero realmente el protagonismo está cayendo entre todas las chicas, entre todos los personajes. Entonces eso me parece que está muy chulo y tuvo que ser muy difícil llevar el equilibrio. El equilibrio era muy difícil, realmente muy difícil. Yo creo que cada versión... Se supone que cada versión es para mejorar y cada versión íbamos afinando un poco más esto. Y hubo en un momento dado que una de las productoras nos dijo, chicas, más vestuario. Me acuerdo que Sandra nos dijo, más vestuario. Y dijimos, pues venga, vamos a darle chicha al vestuario. Pero ¿cómo más vestuario? O sea, el vestuario se refería a la química de las chicas, a lo que iba ocurriendo entre chicas. Por eso se refería al vestuario. Que yo creo también que es una de las, ¿cómo se dice?, de la novatada de enfrentarte a una historia real. Tengo la sensación, no sé si la palabra es novatada, pero como que lo primero que te llama la atención es lo que tú ya tienes. Entonces lo que tú ya tienes era una trama en sí. ¿Cómo eso impacta emocionalmente en la vida privada de la chica? Es lo que había que ficcionar, que trasladar al guión, ¿no? Todas las decisiones, todo lo que va pasando en la película que toma Poga, tiene una injerencia en la vida privada, cotidiana y emocional de las chicas. Y eso es lo que engancha en la película, esa es el alma, esa es la parte emocional. Y por eso yo creo que se fue construyendo en el tiempo y empezamos por la parte más trama. ¿Cuánto de estos personajes, de estas chicas, cuánto hay de real y cuánto hay de ficcionado en sus vidas, en sus familias, en sus amigos, en ellas, en las chicas? Bueno, fíjate que los nombres no son los reales.
Entonces, eso ya te da una pista. Claro. Pero yo no tengo la sensación de haber ficcionado tanto. No. A ver, nosotros íbamos cazando mariposas un poco, en el sentido de, ellas decían, pues yo es que hacía activismo político, no sé qué, entonces ya pues bajábamos y era activista política. O en mi casa mis hermanos estaban en contra de que yo jugara, pues sus hermanos eran el obstáculo. O sea, no nos inventamos eso, pero por supuesto las escenas, los diálogos, esto se ha inventado. Pero por eso tengo la sensación de que como que la base de los personajes, la inspiración, donde mejor usado, ¿no? La inspiración estaba en estas personas reales y luego nosotros trasladábamos eso a cómo llevarlo lo mejor posible a una película de ficción. Claro, todo eso que nos iban diciendo, que nos iban soltando, las perlas que nos iban soltando, nosotros de repente, vale, con estas cosas que nos dicen, ¿cómo construimos? ¿Cómo hacemos el diseño de los personajes? Pues a partir de ahí, o sea, ellas se ven y reconocen la situación, pero igual no se reconocen a ellas mismas en el personaje, pero bueno, más o menos se intuye, ¿no? Hay una escena, antes habéis mencionado el personaje de... Edelmira, es que qué raro el nombre. No me quedo con ese nombre, lo siento. Pero hay una escena en torno al midpoint, más o menos, a mitad de peli, que están en casa de ella todas las chicas. O, no sé si todas, pero gran parte de ellas. Todas, ¿verdad? Todas las chicas. A mí me gustó mucho esa escena porque muestra una sensación de sororidad muy bonita. No sé si hubo algo de eso en la realidad o cómo surgió esa escena, porque para mí fue una de las escenas que más me gustaron. Mira, yo cuando leía cosas, sobre todo también de las jugadoras, y cosas que me parecían muy guay de jugadoras mucho más actuales, de gente que ha crecido, de gente de mi edad, jugadoras de los años 90, decían una cosa todas, que me parecía muy bonito, que era, todas pensábamos que éramos las únicas en el mundo que teníamos esta pasión, ¿sabes? Entonces, el hecho de encontrarse con otras chicas que les gustaba lo mismo que ella fue uno de los grandes descubrimientos. Y para mí esa escena representa un poco eso, ¿no? De alguna manera jugar al fútbol le encantaba, pero yo creo que fue muy importante, como es muy importante en la vida, encontrarte con gente que hace que tú te sientas menos bicho raro, que aquello que te gusta, poder compartirlo. Y para mí esa escena parte de esa frase que yo no me acuerdo dónde leí, de qué chica que jugaba, y que también Rafael Muga, repetía una y otra vez, ¿no? Que cada una de ellas pensaba que era la única en el mundo. Y cuando nos soltaron aquello de más vestuario, pensamos, más vestuario significa ahondar más también en la amistad que ellas decían, no, nosotras éramos amigas y hacíamos cosas juntas. Digo, bueno, pues, ¿cómo lo podemos contar que hacen cosas juntas? Pues hay una escena del cine, hay una escena en la que toman algo previo a salir. Pues, bueno, sí, lo creamos a partir de ahí, ¿no? Vamos a crear el alma, la amistad. Pues surgió. Mira, en esa escena del cine hay algo también curioso. ¿Las imágenes y lo que están viendo son reales? Sí, ¿verdad? Me lo imaginaba. Sí. Porque claro, lo que esas imágenes y esa voz está contando y cómo ellas lo están viviendo representa mucho también la España de la época y el papel que se suponía que tenía que tener la mujer en esa época. Sí. Bueno, ellas eran tomadas como un circo, ¿no? Una curiosidad. No la tomaban en serio en el deporte. Era, pues vamos a hacer este chiste de estas chicas, ay, qué divertido. Y cuando salían las finoles y las folclóricas sexualizadas, ¿no? Aquí hacemos olé. Y o sea, lo de menos era el deporte. Y para ellas el deporte era muy importante. Bueno, que había una cosa seria. Había una pretensión de que se les viera así. Ese era el problema que... O sea, al mismo tiempo que Rafael Muga estaba intentando que ellas tuvieran como oficializarla de la mejor manera posible, hacerle contrato, que fuera como algo serio, decía él, ¿no? Pues al mismo tiempo estaba pasando todo lo contrario. Había mucha gente que tenía un interés muy fuerte en que aquello nunca fuera serio y que fuera un circo y que se estuviera viendo siempre como una extravagancia, como algo folclórico. Y de ahí vienen este partido de la folclórica de la Finoli, la película de las Ibéricas Fútbol Club, que es del mismo año. O sea, todo está totalmente relacionado, ¿no? Y ahí ves tú la España de la época y la mirada machista recalcitrante del momento. Y crear ese momento de toda la sala de cine se ríe, ¿no? Era para enfatizar esa cosa mientras ellas están desmoralizadas completamente de que nadie se toma esto en serio. Hay otros momentos en los que metéis en la película, supongo que todo esto estaba ya marcado en guión, metéis en la película imágenes también de archivo en las que se va narrando lo que se supone que es la mujer perfecta, por mujer decirlo ideal, así. Mujer ideal, la mujer ideal, sí. Cuando Marta encontró eso, porque bueno, no sabes la de nodos que vimos, y cuando Marta encontró eso, esto es buenísimo, esto tiene que estar tal cual en la película. Sí. Me acuerdo que los productores, y muy acertadamente, yo también tenía la intención, o sea, siempre tenía esa cosa de
cómo mostramos lo mejor posible y rápidamente el contexto de la película. Que quizá era lo más difícil de trasladar para que alguien en el 2026 supiera realmente cómo era la España de 1970, la España franquista. La gente joven no sabe lo que es la sección femenina. Yo creo que no son conscientes de hasta qué punto hemos evolucionado. Y cuando yo encontré ese vídeo de la mujer ideal, me pareció alucinante porque era perfecto. O sea, era perfecto porque era un concurso a nivel internacional que se hacía sobre lo que representaba la mujer ideal española, madre, esposa y ama de casa. Era esto. Claro. Entonces pensaba, hostia, un vídeo de un noticiero, de un nodo real. Y divina además, porque salía en bañador, un bañador muy, acostando a los hijos. Muy poco exuberante, sino... Claro, pero cómo eso tan visual podían tener cabida en la película para mostrar desde el minuto 1, estamos en la España de 1971, y si tú no sabes lo que era la España de 1971, aquí lo tienes. Sí, yo creo que la película lo refleja muy bien, y además hay frases que entiendo que están sacadas de la época, como que el fútbol podía causar problemas para procrear, que me parece que si alguien no tenía idea de lo que era la España en esa época, esa frase creo que lo deja muy claro. Es que tenían documentos médicos que aseveraban esto. Es que eso es muy fuerte. Esto es real. De los periódicos. Esto es real. De la época y esa frase que le hemos puesto al presidente de la federación, toda la declaración que dice la mujer, estas chicas están mejor en cualquier traje folclórico le quedaría mejor, cualquier traje tradicional, regional les quedaría mejor, también es real, o sea, claro. Sí, lo dijo. Hay algo también muy interesante en la peli, y es el tono, porque navegáis entre la comedia y el drama. ¿Cómo fue trabajar ese equilibrio? ¿Siempre pensasteis que iba a ir de la mano la comedia con el drama? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo creo que una comedia nunca la tuvimos en mente, una comedia como tal. Nosotros venimos de hace 2 películas anteriores que siempre han trabajado un tono de dramedy, de feel good movie, siempre. Que es comedia, pero no como una comedia muy anclada en un drama. ¿no? Como a partir del drama da pie al humor, pero el peso dramático de la historia siempre nos lo hemos tomado como algo serio. Y en esta película la mirada iba a ser la misma. El componente del tema cambiaba, ¿no? Porque yo creo que para mí tenía que ser mucho más emocionante, mucho más épica que las anteriores, ¿no? Porque era totalmente diferente. Pero yo en ningún momento me planteé ni hacia una comedia con todos los códigos de la comedia propiamente, ni tampoco pensaba o planteábamos nunca, no hubiera salido un drama social puramente oscuro, crudo del momento, ¿no? Porque yo creo que también lo importante era que nosotras queríamos lanzar un mensaje de esperanza. Esta historia se podía haber escrito desde una mirada mucho más triste, porque también lo merecía, ¿eh? O sea, esta historia no acaba bien realmente. Bueno, pasan 10 años hasta que la federación oficializa la selección y a partir de ahí no fue fácil. O sea, hasta hace nada estaban con problemas en la selección femenina. Entonces, nosotros nos volcamos en que el final, y nos empeñamos mucho en que el final fuese positivo y que la gente se lleva con una sensación de feel good, pero no es el final realmente. O sea, lucharon muchísimo y tenían todo en contra y lo siguieron tuviendo muchos años. Sí, pero lo importante para mí del tono era más de unos referentes de peli que iban menos hacia lo deportivo y que iban más hacia películas como Billy Elliot, como Full Monty, que sí, nos hablan mucho, ahora cuando hacemos entrevistas y eso, nos hablan mucho los medios de, parece una peli así británica, igual también ayuda a la lluvia, ¿no? Totalmente. Que rodaron cuando no paró de llover en Madrid. Pero bueno, ese tipo de películas, a mí siempre me han gustado mucho ese tipo de películas, que son como muy humanas, de personajes muy entrañables, que tienen humor, pero tienen una base muy emotiva y de reivindicación, ¿no? También traigo Pride también, que a mí me parece un referente importante en la manera como emocionalmente te enfrentas a este tipo de películas, ¿no? La película empieza con imágenes del Mundial Femenino de Fútbol reciente. ¿Siempre lo pensasteis así, como el origen y el arranque de la película desde guión? No, porque cuando empezamos a escribir y a conceptualizar la película, todavía no habían ganado. O sea, cuando de repente estábamos todo el equipo pues los primeros que estábamos, que éramos nosotras y los productores, pendientes de la final, era como, por favor que ganen, porque sería un broche estupendo para la película. Y entonces imaginábamos que
que lo guay no era ponerlo al final, de al final consiguieron esto, sino todo lo contrario. O sea, ¿sabes esto que hemos conseguido hace nada? Pues mira cómo empezamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí hacemos como la cronología hacia atrás. Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esta peli? ¿O habéis trabajado en esta peli, mejor dicho? Yo creo que es de los guiones más rápidos que hemos escrito. Y que más rápido han conseguido el green light, porque todo el mundo veía el concepto muy rápido. Sí, nosotros empezamos a escribirlo ¿En el 23? En el 23. En el 23. En O sea, verano, el guión, justo después de verano. Las primeras versiones de guión empezamos a escribirla en enero del 24. Enero del 24, sí. Empezamos a conceptualizar y sentarnos con las pioneras reales y con Rafa Muga. Y las primeras versiones de guión estuvieron en marzo. Septiembre del 23, sí. Y antes de esas primeras versiones de guión, ¿teníais tratamientos, escaletas? ¿Cómo lo trabajáis? Hicimos todo, en este caso hicimos todos los pasos, ¿no? Hicimos el dossier. Hicimos todo. Pasos. Los textos de dossier para que ya fueran moviendo la película, para financiar. Y luego un tratamiento bastante detallado, ¿no? Era un argumento. Era un argumento, Un vale. argumento, sí, detallado de todo. Y luego ya entramos al guión. Hay una escena, un momento que me gusta mucho, y es que al terminar una canción, y creo que venimos como de un montaje de varias escenas, descabezáis a una muñeca y justo es el término de la canción. Luego lo que pasa, no sé si lo queréis contar, porque ya a lo mejor entramos en terreno spoiler, no lo sé, eso ya cuestión vuestra, si queréis que se puede avisar, pero me preguntaba si, porque está tan marcado el final de la canción con el descabezar a la muñeca, si eso lo marcabais en guión o lo encontrasteis en montaje. Yo creo que eso fue, o sea, en la canción acababa ahí, pero la idea de que fuera la muñeca la que descorcha la canción o la canción descorcha la muñeca era de montaje. Fue Alberto. No fue de guión. Sí, fue Alberto Gutiérrez, el montador, que es como todo, ¿no? Al final en el cine, o sea, yo creo que desde guión estaba marcado que ahí terminaba, pero él encontró ese momento, ese cierre que la verdad que funciona muy bien. Sí, funciona genial. Realmente Alberto, eso que se dice se termina de escribir el montaje, realmente Alberto, lo hemos sentido así. Sí, porque hay un montaje paralelo entre dos escenas que tienen mucho paralelismo y en guión no los vimos, increíble, pero no lo vimos y bueno, pues pasa. Y de repente cuando lo he visto montado digo, hostia, son esas... Las dos escenas de despacho, hay unas escenas que están montadas en paralelo, que se hablan de Delmira y una otra otra, de Javier Poga. Que una pasa en la redacción del periódico y otra pasa en la oficina de Javier Poga. Y eran dos escenas que iban escritas una secuencia y luego la otra secuencia. Y el montador, en una primera versión de montaje, me mandó y se lo enseñé a Cebina, digo, mira lo que ha hecho. Y había montado en paralelo las escenas hablándose una a otra. Sí. O sea, una se contestaba a la otra y era increíble, digo, es verdad, esto era increíble. No éramos conscientes que habíamos escrito unos diálogos, además de que literalmente parecía que se estaban hablando, ¿no? O sea, que realmente lo del montaje es alucinante. Sí, te da una perspectiva que normalmente tú como guionista o directora no tienes. Y le da o sea, por ejemplo, concretamente a esas dos escenas, que eran dos escenas de despacho, le da un ritmo, una agilidad y bueno, yo creo que lo ingenioso de cómo se hablan esas escenas está muy bien. Y que de repente te das cuenta como espectador, ¿no? Si haces el trabajo de olvidarte que conoces la película, como espectador dices, hostia, están viviendo lo mismo en dos lugares distintos, pero están sufriendo lo mismo. Claro, ¿sabes? claro. Y si pones una detrás de la otra entera, igual no lo ves tan claro. Igual no lo pillas, claro. Sí. Hablando de montaje, me llamó la atención también el montaje de, bueno, cómo están rodadas las escenas de fútbol, lo que es jugar al fútbol. Y eso me hizo pensar, ¿cómo están escritas esas escenas y cómo habéis rodado esas escenas? Con tipo de planificación y todo. Yo te digo que esas escenas, o sea, me salvó totalmente Marta, porque claro, yo no soy futbolera, no te sé desarrollar narrativamente. O sea, sabía que había cosas que se necesitaban, como pues cuando una se pelea con la otra o cuando una consigue batir a la otra. Pero ¿cómo cuento esto? Que si caños, que si no sé qué. Claro, yo es que veía la película y digo, ¿cómo escribes esto? No, o sea, tal cual. Y entonces, de repente, Marta, que sí que había jugado al fútbol de pequeña en el cole, lo desarrolló completamente. Y claro, era una página prácticamente sin diálogos, todo acción, y esta la pasa y el caño, y adelanta, y esta la mete la pierna, y no sé qué. Y digo, hostia, menos mal, porque yo sería incapaz de escribir esto. Sí, a mí me gustaba mucho el fútbol de pequeña, pensaba que se me había olvidado, porque luego no he seguido mucho el fútbol, pero me gustaba, o sea, sé de fútbol. O sea, en ese momento, escribiendo, después de tantos años, me daba cuenta que podía escribir unas jugadas que tenían sentido y que, de hecho, cuando luego eran toda una jugada detrás de otra, escrita tal cual. Le pasa el balón, remata de cabeza, viene una y se la pide, ¿no? Pues, o sea, tal cual, como si estuviera describiendo un partido de fútbol, vaya. Y cuando la comentaba, tuvimos un entrenador de fútbol específico para cine. Ah, mira.
la comentaba, claro, yo le enseñé, bueno, el guión, le dije, son estas las jugadas, él la había como dividido, ¿no? Una a una, de un texto que yo tenía, y le digo, oye, si tú crees que hay algo que pueda lucir más, que en pantalla pueda dar más, y me dijo, no, perfecto, esto, ¿no? Yo tampoco eran cosas, quiero decir, el fútbol de esa época era bastante básico, bastante rudo, no era tan, ¿cómo se dice? Virtuoso, ¿no? Tan virtuoso como el de hoy en día, Tan tan estratégico, tan de equipo, ¿no? Y entonces me dijo, no, esto perfecto. Y pensé, o sea, como, mira qué bien. Sí, ¿no? sí. Hay una parte de orgullo de decir, bueno, qué guay. Sí. Sí. Y a la hora de la planificación, de cómo mueves la cámara en el fútbol, ¿cómo te lo planteaste? Sí, esto, o sea, fue un trabajo completamente mano a mano y con mucho peso y mucha decisión también en la directora de fotografía, que es María Codina. Yo lo que tenía muy claro era lo que hablábamos un poco al principio, demostrar que no había, lo que decía Cebina, cero remilgos por parte de ellas una vez estaban dentro del campo, sino que que teníamos que mostrar que iban a darlo todo, ¿no? De la manera más física posible. Que eran gladiadoras. Que como eran decías gladiadoras, antes. ¿no? Que es un poco la sensación que tuve la primera vez que las vi. Y para eso hicimos mucha planificación, María y yo, primero en casa, de una manera muy abstracta, compleja, porque visualizar el tamaño de un campo de fútbol, la posición de las chicas, las cámaras, cómo le vamos a colocar, la dificultad de la figuración, porque nunca se tiene tanta figuración como quieres. Y tener figuración para un campo de fútbol, o sea, es que es muy grande, es enorme, o sea, desproporcionado. Y había mucha figuración. Y había mucha figuración, pero aún así no te llenaba ni un tercio de lo que teníamos que cubrir. La complicación estuvo más ahí que en el fútbol en sí. En fútbol la planificación la teníamos, luego nos tenemos que enfrentar a lo que era el rodaje real de cámara, pero María hizo una cosa que a mí me pareció muy interesante, que fue mucho más flexible de lo que habíamos planificado, era una base, y luego ella con el otro operador de cámara, ella operaba una de las cámaras, era una cuestión de que las chicas hacían las jugadas tal cual, que las tenían ensayadas y eran jugadas de fútbol, y la cámara se metía y pillaba lo que podía. Los planos base que teníamos planificados estaban, y una vez que teníamos eso, a por planos que contaran lo mejor posible la parte más humana de esa jugada. Hay también en la película un uso de la cámara lenta en varios momentos puntuales que funcionan muy bien, y me preguntaba si eso también fue decisión ya de rodaje tuya con María o si fue algo que marcabais ya en guión también. Yo no recuerdo que de guión. ¿Sí? ¿En qué momento? Creo que hay un mix. Porque yo recuerdo escribirlo de cámara lenta. ¿Sí? En esta película, sí. Seguro no en la presentación de ella, diría. No. Bueno, respondiéndote así un poco así, yo creo que hay un mix. Puede ser que en el clímax, que sí que no vamos a hacer spoilers, sí. pero el clímax sí que estaba cámara lenta. Yo creo que sí. Creo que hay más cámara lenta de la que nosotras habíamos escrito, Sí. eso es casi seguro, porque yo recuerdo momentos en rodaje donde María, la directora de foto, me decía, lo tenemos normal, vamos a hacerlo a cámara lenta, ¿no? O planos concretos que veíamos que sí surgieron muchos planificando, perdón. Muchas de las cámaras lentas surgieron planificándolas. Sí. Sí, entiendo ese clima que creo que no queréis comentar. No. Entiendo que ahí surgiría, o sea, es que yo creo que te lo pide el momento, sí, totalmente. O sea que era una cosa que además era alucinante en rodaje, ¿eh? O sea, yo recuerdo ese final rodándolo allí in situ, o sea, estaba llorando todo el mundo, estaban llorando las actrices, estaban llorando el equipo, y hubo un momento que les dije, digo, chicas, no podéis estar tan, vamos a empezar y vamos subiendo, porque es que porque se creó una sensación, un ambiente, que ahí fue la primera vez que yo tuve la sensación de que algo era realmente, que iba a impactar en el espectador. Porque si la muchacha, o sea, la foquista, está haciendo el foco de la película, que ha rodado Ciento y la Madre, que tiene una experiencia alucinante, corta, y la ves con las lágrimas saltadas, y ostras, esto tiene mucha fuerza. Y claro, desde guión nosotras apretamos, porque decía, esto tiene que emocionar, pero claro, te la juegas un poco, porque sí, en guión me parece que sí, pero luego ¿qué pasa, no? Se va sumando todas las capas y sí que pasa. Lo que pasa, yo no sé esto si te lo he dicho, yo creo que sí, pero cuando los equipos iban entrando, los departamentos, los jefes de departamento, a mí mucha gente me dijo que había llorado leyendo el guión de esa última escena. O sea, yo al principio decía, bueno, sí, como... No te lo creías. No me lo creo mucho, ¿no? A veces.
Pero me lo dijeron 3 personas y luego viéndolo que me lo creía, ¿no? Luego sí que me lo creía. Que leyendo el guión, a veces cuando tú lo escribes no eres tan consciente, pero que realmente les había emocionado cuando llegaba a esa parte, sí. ¿Cómo hicisteis el casting de las chicas? No sé si tú tuviste algo que ver. En el casting no, lo único que ella me pasó la prueba de Daniel Ibáñez y dice, es él, ¿verdad? Y yo lo vi y dije, qué pasada, qué magia tiene la mirada, en todo, la manera de expresarse en el delivery. Digo, es él, es tal cual lo habíamos imaginado. Que a mí me ayudó mucho que Cevina me contestara así tan rápido, ¿no? Porque yo lo vi, pero siempre que alguien que ha estado contigo mano a mano, era un personaje muy particular, o sea, muy particular en el sentido de que era un chico joven que iba a estar rodeado de chicas también muy jóvenes, o sea, tenía que tener una ternura muy especial, y Daniel desde el principio... Qué bien lo hace, qué bien es que es muy bueno, además que es muy buen actor, buen actor. Y luego las chicas sí que ya... Yo vi ya el elenco elegido. Es que las chicas eran tantas, yo empecé a hacer casting, que las directoras de casting, Flor y Chávez, que son las que han hecho el trabajo real de casting, ¿no? A mí me iban mandando vídeos, porque al principio, porque era tal el aluvión de chicas que iban viendo, que yo empecé por vídeos, ¿no? Y luego ya entré en la segunda fase, cuando ya se le habíamos seleccionado unas cuantas, y ya terminé de verlas en persona. Pero bueno, eran unos castings difíciles porque era un grupo muy amplio, que tenía que funcionar el grupo completo, porque yo quería que tuvieran algunas nociones de fútbol. Pero la verdad es que creo que al final, estoy contentísima. Uno de los comentarios que nos hacen la gente que la ha visto es: qué bien están las chicas, qué guay las chicas, de aquí van a salir estrellas. Están son todo muy el mundo buenas, como con mucho el foco ahí. Son chicas muy jóvenes, pero que tienen mucho talento y muchas ganas, y sobre todo muy buen, ¿cómo se dice? Talante en rodaje, gracias. O sea, que eso es muy importante también. Muy importante saber estar en un rodaje. No es fácil. Alguna de ellas no había hecho nada, venía de hacer un corto. Y yo le decía, ¿has hecho un corto? ¿Y estás haciendo esto así? Con esta facilidad, con esta concentración. Esa profesionalidad. Esta profesionalidad, sí, muy generosas todas, muy bien. Me parece lo majas que son, porque la verdad es que yo me presenté ayer a algunas de ellas, porque yo a rodaje fui un día y estaba diluviando y casi que no veía a nadie. No veía a nadie, sí. Y entonces me presenté, hola, soy guionista. Y todas, ¡ay, qué majas! Súper majas. Son muy majas, sí. Pues Marta, Cevina, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Hasta la próxima. Qué bien, muchísimas gracias. Gracias. A ti. Hasta pronto. El episodio de hoy ha estado patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona, con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, series como El Ministerio del Tiempo, Desaparecido, Departament Amades, Cosas que passen, Sala Polivalent o Yo Mai Mai, o programas como Polonia, Està passant o Tu cara me suena, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. En este máster podrás acceder a prácticas en empresas como Minoría Absoluta, True Crime, Oyes Music, y podrás asociarte de forma gratuita al Sindicato Catalán durante un año, accediendo sin coste adicional a los servicios jurídicos del GAC. Las preinscripciones ya están abiertas y en esta 7ª edición el máster ofrece 3 matrículas a precio reducido. Recuerda, www.masterguion.es. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Ana Álvarez Prada.